directamente con un hecho concreto que la gatilla, el estado de ánimo vive en el trasfondo, o sea, actuamos desde ese estado de ánimo. Lo tenemos como si estuviese detrás nuestro y estamos todo el tiempo en un estado de ánimo determinado. A veces este estado de ánimo es transparente y no sabemos que estamos en ese estado de ánimo. Tiene una particularidad, el estado de ánimo es que, así como la emoción, nos predispone para la acción. Y en un determinado estado de ánimo voy a encontrar ciertas posibilidades de acción y otras las voy a tener cerradas. Y en otro estado de ánimo diferente voy a tener otras posibilidades cerradas y otras van a estar abiertas. Si me cambia el estado de ánimo, cambia mi mirada hacia el mundo. Es como un lente que yo tengo para mirar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando de los estados de ánimo y decimos que con los estados de ánimo tendemos a recurrir a un estado emocional predeterminado, histórico, que nos acompaña desde largo tiempo y que las circunstancias no logran provocar ningún cambio. El estado de ánimo también se distingue de la emoción porque se conserva en el tiempo. Cuando hablamos de emociones, decíamos que la emoción está directamente relacionada a un hecho concreto. Si yo, por ejemplo, voy manejando mi auto y se me atraviesa una motocicleta y yo freno el auto y aprieto el freno con fuerza, me va a provocar una determinada emoción. Algunos se asombrarán mucho, otros se enojarán y cada uno va a reaccionar de la manera que le surja en ese momento o a la que esté acostumbrado. Lo cierto es que esa emoción que gatilló ese suceso, en este caso que se atraviese una motocicleta, está ligada directamente a esa emoción que surge en ese momento. Como toda emocionalidad, y por lo tanto, al igual que con las emociones, los estados de ánimo también están asociados a un horizonte de posibilidades, a un espacio de acciones posibles. Dijimos que las emociones tienen que ver con la forma en que la acción modifica nuestro horizonte de posibilidades. Con los estados de ánimo, por lo contrario, nos ocupamos de la forma en que el horizonte de posibilidades en el que nos encontramos condiciona nuestras acciones. Bien, esto es interesante. Y hay una distinción muy importante con respecto a las emociones en los estados de ánimo. Digamos, lo que comparten tiene que ver con que están asociados a un horizonte de posibilidades. Si yo estoy en mi casa, me llaman por teléfono y cuando hablo, alguien me dice que me contrataron en ese trabajo que yo estaba esperando y que era bueno para mí, seguramente me va a disparar una emoción y mi horizonte de posibilidades va a ser diferente al que tenía antes de haber recibido el llamado. Con el estado de ánimo sucede algo también con un horizonte de posibilidades que yo puedo ver, distinguir cuando estoy en un estado de ánimo diferente. En lo que se diferencian es que la emoción está gatillada por un suceso concreto y cuando ese suceso deja de estar, mi emoción que está relacionada con eso puede cambiar. En el estado de ánimo yo ya estoy tengo como trasfondo esta emoción y esta emoción me va a condicionar y me va a predisponer a cierto horizonte de posibilidades. Y no estoy hablando que sea malo o que sea bueno. Estoy diciendo que es un horizonte de posibilidades determinado. Va a estar determinado por el estado de ánimo, cualquiera fuere, y también por mi característica como observador particular que soy. Vamos a pasar a la diapositiva número 9. . . 。 . 。 . 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
Relación entre emoción y estado de ánimo. Existe una estrecha relación entre emociones y estado de ánimo. Por un lado, lo que empezó como una emoción ligada a un determinado acontecimiento puede a menudo convertirse en un estado de ánimo si permanece con la persona el tiempo suficiente y si se traslada al trasfondo del cual ella actúa. Lo que queremos decir con esto es que, si bien una emoción surge a partir de un hecho concreto, este hecho concreto, si yo lo llevo a mi vida cotidiana y lo estoy trayendo todo el tiempo y lo sostengo durante mucho tiempo, se puede convertir en un estado de ánimo. Esto sucede a veces cuando hay grandes pérdidas para una persona, una muerte quizás, o el fin de un matrimonio, o el fin de una relación, en la cual un hecho concreto se traslada después a diferentes ámbitos de la vida y se transforma a partir de este hecho concreto en un estado de ánimo. Vamos a pasar a la diapositiva número 10. Predisposiciones para la acción. Podemos sostener que dependiendo del estado de ánimo en que nos encontremos, ciertas acciones son posibles y otras no. Algunas posibilidades están abiertas y otras están cerradas. Esto es central de lo que constituye a las emociones y los estados de ánimo. Si estamos predispuestos a la desconfianza, se estrechan las posibilidades de coordinar nuestras acciones con las de alguien. En un estado de entusiasmo, se amplía nuestro horizonte de acciones posibles en el futuro. Nosotros tomamos mucho de la obra de Humberto Maturana, que es él quien sostiene y postula que las emociones y los estados de ánimo son predisposiciones para la acción. Él lo lleva mucho más allá y dice, por ejemplo, que las conversaciones son una mezcla entre el lenguajear y el emocionar, que en una conversación se entrelazan continuamente el lenguaje con las emociones. Vamos a pasar a la diapositiva número 11. Humberto Maturana dice que cuando distinguimos emociones en la vida diaria, distinguimos diferentes tipos de conductas relacionales. Y al fluir de una emoción a otra, cambiamos de ciertas conductas a otras. Por eso les digo que Humberto Maturana va mucho más allá. Él ve el hacer humano como un cambiar de una emoción a otra. Él dice que las conductas que tenemos con los otros tienen que ver con la emoción que está fluyendo en ese momento. Y cuando cambiamos de conducta es porque cambió nuestra emoción. Dicho en otras palabras, las emociones y los estados de ánimo son predisposiciones para la acción. Vamos a pasar a la diapositiva número 12. La forma de cómo un observador distingue los estados de ánimo de otros seres vivos, en la medida en que no participa de la experiencia asociada con su vivencia, es emitiendo un juicio sobre el comportamiento de tales seres vivos y, en particular, sobre lo que tal comportamiento define en términos de las acciones posibles de ser ejecutadas desde él. A mí me encanta Humberto Maturana. Lo que confieso es que a veces, cuando al principio lo comenzaba a leer, se me complicaba un poco comprenderlo. Lo que nos dice en esta parte es algo que ya hablamos hace unos momentos, que tiene que ver con que cuando nosotros miramos
observamos una emoción o un estado de ánimo en una persona, lo que estamos haciendo es relacionar eso que observamos con un espacio de acciones posibles. Si yo veo, por ejemplo, que un compañero mío, digo que está enojado, en verdad yo no sé cómo se siente, no lo puedo saber nunca, porque aunque compartamos como seres humanos en cómo le llamamos al enojo, y hablamos de lo mismo cuando hablamos de enojo, su experiencia, no tengo acceso a su experiencia y no la voy a poder tener. Lo que sí yo puedo observar es las acciones que para él van a estar disponibles o no, a qué acciones va a estar predispuesto o no. Sucede esto no solo con una emoción en particular, cualquiera sea, sino con los estados de ánimo también sucede algo parecido. Si alguien dice no, lo que pasa es que tal persona está depresiva, no puedo saber yo qué está sintiendo la persona. Lo que sí puedo imaginarme o pensar son en esas acciones que esa persona va a tener disponibles y en cuáles no va a tener disponibles. Yo, por ejemplo, no me imagino una persona depresiva saliendo a cenar con los amigos, llamando a los amigos para salir a cenar. Como tampoco me imagino una persona enojada riéndose, ¿sí? Vamos a pasar a la diapositiva número 13.